Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien, feliz sábado. El día de ayer estuve haciendo una historia en vivo, pero bueno, no terminé de subir el video, no sé qué apreté, así que estoy acá nuevamente para hablar del mismo tema para todas aquellas personas que no pudieron participar ayer. Y bueno, voy a hacer un paréntesis. Tengo las manos rosas, ¿sí? Si a alguno le llama la atención, no me estoy convirtiendo en una caricatura, simplemente le teñí el pelo a mi hija, no tenía guantes y aquí estoy haciendo un video de Instagram. Así que, bien. Voy a comenzar el tema de la autopercepción, ¿sí? Con una frase que seguramente todos y todas conozcamos. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Mirta Legrand, ni sabia ni contemporánea, pero la estamos citando a ella. Así que bien, yo entonces lo que me pregunto un poco es, ¿por qué siempre estamos esperando la aprobación desde la afuera? ¿Por qué siempre pareciera que importa más la opinión que tiene otra persona sobre nosotros mismos que nuestra propia opinión? Entonces, yo acá lo que propongo primero es empezar a cambiar esta frase y empezar a decir, como me veo, me trato, ¿sí? Justamente cuando se me ocurrió hablar de esto fue porque estamos transitando una cuarentena, o sea, nuestras actividades cambiaron, nuestra rutina cambió. Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, ansiedad, entonces estamos encerrados todo el día en casa y entonces nuestros hábitos comienzan a cambiar, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre fui una persona que al dar clases de yoga suelo vivir en calzas, cualquier remera y un rodete, no suelo maquillarme, pero me empezó a pasar en la cuarentena que, claro, al estar todo el día encerrada en mi casa, en un momento cada vez me arreglaba menos, entonces un día me vi al espejo y dije, pareces un fantasma, y al día siguiente, mirá las ojeras que tenés, y al otro día, mirá, te salió otro grano más. Así, hasta que en un momento me empecé a sentir muy mal conmigo misma. Y ahí dije, bueno, ¿qué herramientas tenés para comenzar a sentirte mejor? Vamos a pensar como estos pensamientos como cierta energía, o sea, todo es energía. Entonces, vamos a dibujar acá como una espiral, ¿sí? Si en esta espiral que está acá uno empieza en una energía densa, así el espiral va hacia abajo y la energía va cada vez menos. En cambio, si uno vibra en una frecuencia alta, el espiral es cada vez más amplio, ¿sí? Se va expandiendo esta energía. Lo mismo es con esto, ¿no? Con las cosas que nos decimos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, ahora bien, hablando de autopercepción, justamente nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad de percibirnos a nosotros mismos, a diferencia de otros animales que, por ejemplo, el perro, siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando pasa por delante de un espejo o se ladra a sí mismo, o se queda mirando, o se paraliza, porque justamente no se reconoce. Los humanos sí nos reconocemos y además formamos una autoimagen que justamente se desarrolla en principio en la etapa de la niñez, en el seno familiar. Después, otro de los factores que conforman esta autoimagen son las experiencias que cada persona va transitando a lo largo de su vida. Otra de los factores son las opiniones subjetivas u objetivas de otras personas. Y por último, también las exigencias socioculturales, ¿no? Que están como bastante impuestas. Entonces, uno hace como que se va poniendo determinados ropajes ajenos, ¿sí? Y se va perdiendo un poco de la esencia propia, o sea, porque ni siquiera nos sabemos reconocer, no sabemos quiénes somos. Entonces, justamente lo que quiero decir es con esto, o sea, que uno genera una autoimagen en base a creencias. Y generalmente estas creencias son en base de otras personas. O sea, recuerden cuando eran niños o niñas, ¿qué cosas les solían decir? A mí, por ejemplo, mi mamá solía decirme que era una persona muy inteligente, pero que era demasiado vaga. Entonces, digo, no, de repente uno toma eso como algo verdadero, ¿no? Y se hace esta construcción del propio ser en base a eso. Entonces, justamente acá lo que vengo a plantear es un poco de los cambios de creencias, que además es algo que se está dando en estas últimas semanas, ¿sí? Justamente hace una semana atrás estuvo la luna llena en Sagitario y el eclipse, y justamente trató de este tema, ¿no? Del cambio de creencias. Que estas creencias además desvirtúan, ¿no? La autopercepción, como decía. Traten de acordarse qué cosas les decían a ustedes de pequeños o pequeñas y de cuáles decían, no, pero yo soy así, porque yo soy así, ¿no? Y queda como tan apegado. Entonces la idea es un poco desapegarnos de eso.
Entonces, ¿de qué manera cada persona se percibe a sí mismo? Bueno, al igual que este mundo material en el cual vivimos, a través de los sentidos. O sea, yo en este momento estoy tocando una silla, me puedo ver a través del celular, puedo escuchar mi voz. Entonces, lo mismo sucede con la autopercepción. Entonces, yo lo que propongo es que empiecen a hacer algunos pequeños cambios en sus vidas. Con el sentido de la vista vamos a repensar de qué manera nos miramos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, como les decía, ¿no? En mi caso, que no me sentía bien con cómo me veía, entonces, ¿qué empecé a hacer? A vestirme bien, a emprolijarme un poco más. Y a partir de ese momento empecé a ver que sí podía sentirme mejor a través de cómo me miraba, a través de mis ojos. En el sentido del oído, lo mismo, ¿qué cosas nos decimos a nosotros mismos y a nosotras mismas? ¿Nos decimos que somos merecedores o merecedoras o nos decimos que no valemos nada? Entonces, para el sentido del oído siempre recomiendo las afirmaciones, que las afirmaciones trabajan a nivel inconsciente, o sea, es una oración que repetimos 3 veces por día durante determinado tiempo, ¿sí? Yo siempre aconsejo que sean 6 meses, que es el tiempo que se precisa para decodificar todas las células del cuerpo. Pero en este caso lo pueden intentar al menos por 21 días, que es el tiempo que se determina que se establece un hábito. Entonces, las afirmaciones se hacen en estado presente. Por ejemplo, soy próspera y me siento bien conmigo misma, ¿sí? Entonces, eso lo repetís 3 veces por día al cabo del tiempo que dije anteriormente. Y pueden, obviamente, formar sus propias afirmaciones, siempre tratando de utilizar la palabra soy y no tengo, ¿sí? Después, el sentido del tacto. ¿De qué manera nos podemos percibir a nosotros mismos y sentir, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te mimaste a vos misma? Yo esto me di cuenta una vez en una fiesta electrónica. Había ido a bailar y estaba muy desconectada conmigo mismo en esa época. Y empecé a bailar y es como que no me tocaba la piel. Es como me tocaba alrededor de mi cuerpo y se sintió tan bien, porque dije, claro, ¿no? Hace un montón que uno no se da bola, ¿no? Lo mismo que uno cuando después de bañarnos nos ponemos crema generalmente. Es eso, es un mimo a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, que lo habitamos, que lo transitamos y también es algo que nos hace sentir bien. Después, el olfato, perfume ideal. ¿Vieron cuando... A mí a veces me pasa que, no sé, otra vez terminé de bañar a mis perros, ¿sí? Era cualquier cosa y es como que decís, tengo olor a perro, qué feo, o sea, te empezás a sentir mal, lo mismo. O sea, esto sostenido todos los días, ¿sí? Nos hace vibrar en una energía baja. En cambio, si vos me decís, bueno, quizás no me siento tan bien hoy, bueno, me voy a perfumar. O lo mismo con el hogar, ¿no? Uno prende saumerio, palo santo, justamente para estar más a gusto. Y por último, el gusto, el sentido del gusto. Bueno, no somos gatos, no nos vamos a estar lamiendo a nosotros mismos, claramente. Pero sí podemos deleitarnos, ¿sí? Hay gente que le gusta cocinar y la verdad es que los readmiro porque cocino súper mal. Yo en mi caso me gusta tomar vino, entonces digo, bueno, me elijo el vino, saco el corcho, muy lento. Al servirme incluso me gusta oír el... Es como que me acerco bien a la copa mientras sirvo y lo escucho y lo miro. Y para mí ese momento es mágico porque justamente es una cita conmigo misma. Así que bien, a través de estos pequeños tips pueden ir sintiéndose mejor. Y como siempre les recomiendo lo mismo, en los momentos en que sientan que tienen una energía baja, pueden poner música en su casa, ponerse a bailar y a cantar y eso eleva la frecuencia. Así que acepto sugerencias si alguien quiere compartir después sus formas en las que se miman a ustedes mismos y a ustedes mismas, de qué manera se sienten mejor y de qué manera comienzan a percibirse. Recordemos que justamente el cerebro y la mente tienen como función principal es mantenernos con vida y es como cierta CPU en la cual uno va cargando programas. Entonces, ¿qué programas queremos que estén cargados? O sea, las redes neuronales ya están, es como son rutas que ya están establecidas.
Y si bien no podemos borrar esas rutas, sí podemos crear otras rutas, ¿sí? Entonces, vos, ¿por cuál ruta vas a decidir ir? ¿Por la que te vas a tratar mal o por la que te vas a tratar bien? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá. Espero no haberme olvidado de nada y que tengan un hermoso fin de semana.